Agencia Cantonal de La Maná, que nos hizo el contacto respectivo, a la ingeniera Carmen García, que nos hizo el contacto respectivo para poder tener a una líder nacional de la Revolución Ciudadana siendo parte de este informativo. La arquitecta Pierina Correa es uno de los pilares importantes que tiene la Revolución Ciudadana a nivel nacional. Un breve comprendido y su saludo a nuestros escuchas. Estamos vía Zoom. Buenos días, arquitecta, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Y qué importante la cobertura que usted acaba de señalar en esta parte del informativo y de los encuentros conversatorios. Importantísimo porque de esa manera, a través de los medios de comunicación, podemos ampliar nuestro mensaje y llegar con información a más personas. Yo he sido delegada como gerente de campaña para la Sierra Centro, es decir, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. En este momento me encuentro en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua, con agenda para hoy día. Ayer y antes de ayer, estuvimos haciendo campaña y tuvimos algunas reuniones, tanto en la provincia de Bolívar como en Chimborazo, y rematamos aquí en Tungurahua, con nuestro candidato a vicepresidente de la República, Andrés Arauz. Y hemos tenido todo este tiempo para recorrer, para tener reuniones y atender, escuchar las necesidades de diferentes sectores productivos, sociales, deportivos, económicos, religiosos, de todo tipo realmente, tanto en zona urbana como en zona rural. Hemos atendido a profesores, a personal de la salud, a estudiantes, a jóvenes, a deportistas, a gestores culturales, a artistas, artesanos, comerciantes, empresarios, comerciantes informales o autónomos, empresarios y mucho más. ¿Con qué finalidad? Escuchar de manera directa, de primera mano, sus necesidades, sus inquietudes. También aprovechamos esos encuentros. Como usted señala, yo soy asambleísta electa a nivel nacional, así que aprovecho para agradecer también a todas aquellas personas que apoyaron mi propuesta con el voto. Tengan la seguridad de que no van a ser defraudados. Mi estilo de trabajo es de mucha responsabilidad y gestión por resultados. Pero también se aprovechan estas reuniones para educar a la ciudadanía. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nos dicen los comerciantes autónomos: arquitecta, pero cuando lleguen no se van a olvidar, hagan leyes para nosotros. Entonces yo digo, señores comerciantes, ya existe una ley del comercio autónomo en la Asamblea Nacional aprobada. Los jóvenes, señores jóvenes, hay una ley de juventudes. Los emprendedores, señores, hay una ley de emprendimiento. Que las personas que se quejan, y hay muchas quejas a nivel de toda la región, del irrespeto a los precios de sustentación de la leche, por ejemplo. Ya, entonces le digo, señores, hay una ley que obliga al respeto del precio oficial de la leche y prohíbe por 10 años la importación de leche en polvo, justamente para propiciar procesos de industrialización. Y si hay un precio bajo de la leche, a asociarse, tener los centros de acopio e iniciar procesos de industrialización, valor agregado, quesos, mantequillas, yogures, leche en polvo, entre otros. Y entonces vamos explicando esto. Adicionalmente, las leyes que están en diferentes estados de debate, en diferentes fases de debate en las comisiones. Por ejemplo, están anunciando el fenómeno del Niño. Hay sectores en estas 4 provincias que tienen condiciones naturales de riesgo permanente. Cotopaxi con el volcán, Tungurahua con el volcán. En el caso de Chimborazo y Bolívar hay muchos problemas con la inestabilidad de los suelos, deslaves, entre otras cosas, como el que ocurrió en Alausí, en Chunchi también el tema del río, y otras comunidades que están propensas a quedar incluso aisladas. Entonces les digo, no se queden aparte. Ustedes son posibles víctimas o están en riesgo de diferentes fenómenos. Con el fenómeno del Niño se van a agravar esas situaciones. Sean partícipes de las leyes, entren a la página web de la Asamblea, infórmense para que sean parte de. Nosotros no queremos inventarnos ninguna ley, queremos ser esos transmisores, esos canales, para que ustedes que viven las diferentes necesidades nos hagan llegar, nos hagan las propuestas, las recomendaciones, las observaciones, y nosotros le damos estructura jurídica
para que se conviertan en leyes del Estado o reformen leyes existentes. Entonces también se invita a la coparticipación. Por otro lado, nos dicen, por ejemplo, ustedes ayúdennos para tener el sistema de riego tecnificado. Entonces, la explicación de que no son competencias nuestras atender ese tipo de proyectos. Y les decimos, dependiendo de lo que nos planteen, si es competencia del Ejecutivo o competencia de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados, sean prefecturas, municipios o juntas parroquiales. Y se va así decantando, ¿no? Entonces yo tomo nota de absolutamente todo lo que me indican, y lo que tiene que ver con leyes puedo yo misma en ese momento comprometerme a trasladarlo al bloque de la Revolución Ciudadana para encauzarlo, o también les explico las diferentes leyes que están en tratamiento o las que nosotros tenemos como parte de nuestro plan de trabajo legislativo. Y en el caso que no son temas de competencia de la Asamblea, igual eso se hace un resumen diario y se remite al binomio para que ellos lo incorporen en su plan de gobierno y puedan encauzar las soluciones a eso. Entonces, se trabaja también con un tema de información y de educación a la ciudadanía para no generar falsas expectativas que de antemano sabemos que no van a ser, no corresponden. Igualmente, por ejemplo, hay proyectos que nos han planteado que tienen una mayor envergadura, que requieren más tiempo. Por ejemplo, la vía 4 carriles que une Ambato, Riobamba, vaya, pues fue la Ambato, capital Riobamba, de Guaranda. Bolívar. Ambato, Guaranda, y llega hasta Babahoyo, Claro, que es un Babahoyo. anhelo y es válido para acortar distancias y acortar tiempos y generar mayor seguridad vial en este caso. Pero una autopista de esa magnitud, si bien es vital para el país, de alta importancia, no se la puede acometer en apenas un año, 5 meses, que es lo que durará este gobierno interino. Entonces, por ejemplo, si ya están estudios, ¿qué es lo que podemos impulsar? La actualización de esos estudios. Si no hay estudios para esta vía, podemos impulsar el iniciar los estudios, que para una autopista de esas características podría durar hasta 4 años, lo más cortito, lo más rápido, 2 o 3. Entonces, ¿para qué? Cuando seamos gobierno nuevamente en el 2025, ya para el periodo normal, 25-29, ahí sí se pueda acometer una inversión en una autopista de ese tipo. Entonces, explicamos todo eso, ¿no? Porque no queremos caer en ofertas demagógicas, en mentiras, sino en ser súper aterrizados y decir, el tiempo es corto, vamos a trabajar en estos ejes, estas son las prioridades más urgentes, empezaremos a atender eso desde el primer día de esta forma. Si es el tema económico, enviando a la Asamblea las leyes económicas urgentes que nosotros deberemos evacuar en máximo 30 días, un mes, como señala la ley, para que el Ejecutivo tenga el marco legal en el cual actuar, ¿verdad? Y la asignación de recurso económico, vamos a invertir tanto en tal cosa para hacer esto, esto y el otro. Eso es lo que estamos haciendo, y yo desde mi trabajo en las 4 provincias, conjuntamente con las directivas y militancias de cada una de esas provincias, sin exclusión, llamando a sumar a todos con un mensaje claro de que el Ecuador es uno solo, nos pertenece a todos los ecuatorianos, y por tanto, si la afectación es a todos los ecuatorianos, debemos aunar esfuerzos para dar soluciones que van a beneficiar a todos los ecuatorianos. Arquitecta, le consulto, bueno, vamos a dialogar en el tema, desde el tema de la Asamblea hasta el proceso político a la presidencia. Bueno, yo le voy a contar una historia. Usted fue dirigente de la Federación Deportiva del Guayas. Yo también fui dirigente, yo fui dirigente en Cotopaxi, y realmente a veces duele ver. Le cuento una historia. En La Manata hay un deportista que se va a un mundial de boxeo y que toca todos los fines de semana o las tardes, verlo en las calles pidiendo contribución y regalando unos stickers para reunir su pasaje, porque el gobierno no le da para viajar. Y esas historias hay que cambiarlas, porque los talentos hay que apoyarlos. Desde la Asamblea Nacional hay que revisar la ley del deporte.
Mira, la ley del deporte, no sé por qué razón, duerme el sueño de los justos en la Comisión de Salud y Deporte. Llevamos 2 años porque se la retomó para las reformas prácticamente desde el primer día. Yo personalmente, justamente en base a esos 7 años que estuve al frente de la Federación Deportiva del Guayas, yo puse algunas recomendaciones, como por ejemplo, pensando en estos chicos que tú dices, los de alto rendimiento deportivo, que aparte de las ayudas que reciben en función de su categorización, una parte se reserve en una especie de cuenta de ahorros o fideicomiso, porque todos los deportes tienen un tiempo de vida útil, por decir así, ¿no? O sea, en algún momento tenemos que retirarnos por diversas razones, por edad, por enfermedad, por la razón que sea, y tenemos que volver a una vida familiar, personal, profesional. Entonces, que al final tengamos ese fondo, ellos tengan ese fondo que les sirva para iniciar un emprendimiento, un pequeño negocio o algo. Son algunas. Por ejemplo, también que se incluya en la ley las etapas de desentrenamiento. O sea, cuando tú empiezas a entrenar, no es un proceso que hoy empiezas y ya mañana eres campeón olímpico. Es un proceso que toma mucho tiempo en función de las diferentes disciplinas y que implican entrenamientos progresivos hasta llegar pues a la élite del deporte. Cuando te retiras, ¿qué hace la gente? Dejó de competir y se retiró a su vida normal. Cuando tiene que haber el otro lado, que es el desentrenamiento, también en un plazo determinado, o sea, el entrenamiento a la inversa, ¿ok? Sí, correcto. Para no tener afectaciones ni en el corazón, ni en los pulmones, ni en ninguna otra parte del cuerpo. Eso lo estamos proponiendo. También propuse yo el tema de los entrenadores, o sea, del deporte adaptado. Fui la única federación que incluyó el programa formativo para el alto rendimiento en deporte adaptado, es decir, para personas con discapacidad. De ese programa surge Kiara Rodríguez, bronce en Japón y en este momento campeona mundial absoluta en 100 metros y campeona y récord mundial en salto alto, y ya clasificó para París 2024. Entonces, pero en la ley solo habla del Comité Paralímpico y de las federaciones ecuatorianas por disciplina, por discapacidad, pero no habla nada del formativo, y es donde se empieza desde la base, obviamente. Entonces, puse algunas de estas cosas. No tenemos entrenadores, a pesar de que hay convenios con Brasil para formar entrenadores y técnicos especializados en deporte adaptado, entre otras cosas. Entonces, no entiendo por qué no se la ha tratado. Han habido varias mesas de trabajo en diferentes provincias del país, presididas por quien estaba al frente, pero no se ha concretado nada. Hoy más que nunca, en la situación en que están nuestros chicos, enfrentados a bandas, a mafias, a y justamente iba a hacer una pregunta. El deporte y la cultura son dos elementos súper importantes. Si me habla de la cultura, en Ecuador los recursos para la Casa Benjamín Carrión, la Casa de la Cultura, se quedan solo en Quito, no llegan a las provincias, y si no es porque Cuenca en algún momento reclamó, no se reparte nada, todo se queda en Quito, y eso es un problema, que el dinero de la cultura está mal distribuido en el Ecuador. Acuérdate, en Loja quisieron anular, desaparecer el festival, y también Loja se puso en pie, peleó, y aunque les recortaron tremendamente el presupuesto, lograron mantener vivo el festival. O sea, son cosas que no deben desaparecer y que por el contrario el gobierno debe apoyar. Ahora, le consulto, arquitecta, sin el ánimo de llegar a la polémica, sino dando respuestas claras. Desde el año 2019 se viene, y desde mucho tiempo atrás se viene hablando de esto de la tabla de la droga, que está aprobada. Y la Asamblea tiene la facultad de poderla rever si así el pueblo lo quiere. Y mayoritariamente la gente se expresa, unos dicen que debe borrarse, otros que no. Bueno, desde la Asamblea es donde se tiene que tomar decisiones. Los 4 años que ustedes pasaron ya, no 4 años, 2 años porque se les recortó el periodo, estuvieron tratando este tema en diversos diálogos. ¿Por qué debe mantenerse o por qué debe quitarse? ¿Cuál es su apreciación de esto de la tabla de droga, que ahora se lo ha tomado como punto de caballo de batalla en este proceso electoral?
Lastimosamente, voy a empezar desde esa última parte. Se usa como caballo en este proceso electoral. ¿Y por qué razón? Cuando no hay argumentos, no hay propuestas sustentadas, se utiliza como arma alternativa el ataque. El ataque sin fundamento y sin conocimiento, simplemente buscando tocar una fibra sensible en la ciudadanía que es válida, la preocupación es válida, la drogadicción se ha incrementado, pero no es por un tema de la famosa tabla. Vámonos un poquito más atrás. Acuérdate que al principio decían, como Correa sacó la base de Manta, aquí el narcotráfico va a jugar al Pepo, ¿verdad? En los 10 años de Revolución Ciudadana no tuvimos problemas de incrementos en niveles de drogadicción ni de tráfico. Y salió la base de Manta por un tema de soberanía. Colombia tiene 7 bases de estadounidenses en su territorio. ¿Se ha reducido la producción? ¿Se ha reducido el tráfico? No. Entonces, y ellos son quienes envían la droga al Ecuador. El Ecuador es un país de paso por el cual transita la droga para llegar a destinos finales como países europeos y Estados Unidos. Ahora, el tema del incremento de la drogadicción tiene varios componentes. Uno, justamente la desatención de los 2 últimos gobiernos, los 6 últimos años, Moreno y Lazo, en términos de mantener calidad y servicios, el derecho elemental a la educación, a la salud, el deporte que ya hablamos, la cultura que ya mencionamos, el no atender servicios básicos, el provocar una situación que sigue creciendo de desempleo, de subempleo, de incremento al empleo informal que ya empieza a generar problemas en las diferentes ciudades, de regreso de los niños a las calles para trabajar y ganarse unos pesitos, unos dólares, con todos los riesgos que eso implica, y una desatención en todo ámbito. Entonces, no es un tema de la tabla de drogas. Primero, no es una tabla. Segundo, no es una ley. Por lo tanto, la Asamblea no tiene inherencia en eso. No es una ley. Por tanto, no llega a la Asamblea para derogarla o reformarla. Es un decreto. Lo que se conoce como la tabla es establecida por criterios técnicos. Existen en muchísimos países del mundo donde se aplica con esos criterios técnicos y obviamente con la capacitación de la policía y el sistema judicial, que son quienes tienen que intervenir. ¿Para qué se estableció mediante decreto? Recuerden que en la Constitución de Montecristi 2008 se incluyó la adicción, no solamente a las drogas, hay un montón de adicciones, como una enfermedad. ¿Por qué se lo hizo de esta manera? Porque al adicto se lo considera como una persona que tiene un problema de salud. Como cualquier enfermedad, tiene 3 etapas. La prevención, es decir, las acciones que hay que implementar para que no se enferme la persona. Si se ha enfermado, la curación y tratamiento. Y posteriormente, el seguimiento para que no haya recurrencia o recaída. Ese esquema usted lo usa en las personas que se enferman de cáncer, hasta para la gripe, ¿no? ¿Sabes qué? Toma vitamina C, tómate algún suplemento para el tema del sistema inmunológico, abrígate bien, qué sé yo, para que no te enfermes. Si ya te enfermaste de la gripe, entonces la medicina para que te cures, el paliativo. Y una vez que te recuperas de la gripe, volver a los cuidados para no recaer. O sea, es el esquema para cualquier enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? No es una tabla, son umbrales o parámetros que permiten diferenciar al enfermo, es decir, al consumidor, del expendedor o traficante o vendedor. ¿Por qué razón? Porque las cárceles estaban pobladas de consumidores, es decir, de enfermos, que deberían de haber tenido acceso a clínicas que deben existir con todas las características para que puedan ser atendidos de manera correcta en su tratamiento y recuperación y seguimiento posterior. ¿Qué pasó? Por si acaso, hay una sentencia de la Corte Constitucional que amplía esos parámetros, esos umbrales, amplía con respecto de los umbrales originales que se hicieron. ¿Qué es lo que pasa acá? Es que el traficante, ¿qué es lo que hace? Como sabe que puede tener hasta cierta cantidad,
prepara los paquetitos y solo está con uno, el resto los tiene guardados. Entonces, si se lo detiene, no es que yo soy consumidor, y entonces no se lo puede ya llevar a ningún lado, sino que se lo tiene que liberar. Le permiten portar 10 gramos, según la tabla. Y voy a tomar una palabra que usted acabó de decir, arquitecta. Bueno, se creó para poder, es un problema de salud, pero esta tabla se creó en el año 2013. ¿Cuántas clínicas se crearon paralelamente a la creación de la tabla? Esa es una falla y por eso cuando nosotros decimos el análisis objetivo que hay que hacer de todo lo que se realizó en los 10 años de Revolución Ciudadana, también incluye la autocrítica y el análisis de lo que quedó pendiente por hacer. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, se hizo un cambio profundo en el tema de las discapacidades, pero, por ejemplo, no tenemos entrenadores deportivos preparados para manejar deporte adaptado. No hay los profesores suficientes. Usted puede ser un brillante profesor con estudiantes convencionales, pero si yo le pongo a un estudiante no vidente, no sabe cómo atenderlo. Y no es que usted haya mermado sus capacidades, sencillamente no está preparado con las herramientas para atender ese tipo de alumnos. Y entonces quedó mucho por hacer, pero se dieron pasos importantes. Entonces, por eso, parte de lo que hay que ahora hacer de complemento es crear estas clínicas debidamente sustentadas desde lo técnico, desde lo médico, equipos, etcétera, para que no tengamos que estar viendo o escuchando que en tal barrio se descubrió una clínica clandestina de rehabilitación en que amarraban a los chicos, les pegaban. Me explico. Eso hay que trabajar, eso quedó pendiente. Pero en la Asamblea hemos avanzado. Por ejemplo, aprobamos de manera unánime la Ley de Salud Mental Comunitaria, que ha sido vetada parcialmente por el Ejecutivo y deberá ser tomada como prioridad cuando retornemos a la Asamblea. ¿Por qué es importante la salud mental? Justamente como parte de la prevención y luego la curación y el acompañamiento. Y no solamente por temas de adicciones. Existen altísimos números, cifras de suicidios en adolescentes y en menores. ¿Por qué razón? Por múltiples razones. No tienen la atención, no tienen el acceso a educación y salud, no tienen acceso a vivienda, viven en promiscuidad o en abandono de los padres. Tenemos los huérfanos, como consecuencia de sus padres murieron en COVID. Arquitecta, huérfanos, para no irnos del tema de la droga, portar 10 gramos, donde hay un consumidor, pues obligado debe haber un expendedor. Entonces, están como que indirectamente legalizando el microtráfico, porque a alguien tiene que comprarle, porque no hay lugares de expendio formales para decir el consumidor puede comprar en tal parte legalmente la droga. Entonces, de cualquier forma, indirectamente se está habilitando la venta, porque el consumidor tiene que buscar dónde comprarla. Tenemos una realidad que ya hay consumidores, ¿ok? Sí, entonces, de acuerdo. Por ejemplo, la policía tiene personal experto en inteligencia, ¿verdad? Entonces, son varias acciones que se tienen que tomar en conjunto. A través de inteligencia se puede identificar, hay muchos UPC, VC que están cercanos a los colegios, donde en este momento son los puntos más neurálgicos en el tema del microtráfico, identificar, hacer seguimiento, detención, juzgamiento y lo que proceda ya en el sistema judicial. ¿Y qué pasa? Usted me va a decir, sí, pero ya están comprando. Sí, pero es que ahí es que tiene que intervenir la salud mental, ahí es que tiene que intervenir ya el gobierno desde el Ministerio de Salud y el establecimiento de estas clínicas de tratamiento para tratarlos, recuperarlos, pero hay que dar también pues opciones para para la parte de recuperación y no recaída. Nosotros como Federación Deportiva del Guayas, entre nuestros programas con autogestión estaban la identificación de ciertos casos, no solo de adicciones, sino de delincuencia, que a través del deporte pudimos recuperar. Sí, poquísimos casos que llegaron a ser hasta campeones nacionales, pero si se pueden hacer de estas iniciativas, imagínense todo lo que se podría hacer desde el Estado como tal, pero hay que tener la voluntad política. Se avanzó mucho en el gobierno de la Revolución Ciudadana, quedaron muchas cosas por hacer, pero hay que retomarlas. Entonces, sí, mientras haya quien venda, habrá la posibilidad de quien consuma. Y mientras haya quien consuma, habrá la necesidad de quien provea. Claro, y sobre todo si es legal. Es una acción global.
arquitecta, y sobre todo si es legal portar 10 gramos. Si es legal portar 10 gramos, de ahí del consumidor nace el microtráfico también, porque tiene 10 gramos, consume 1 o 2 y los 8 gramos lo vende, que también es algo que... O sea, hay muchos pros y contras dentro de la tabla, ¿no? Hay muchos pros y contras que hay que buscarle una solución. Jorge, el problema no es la tabla como se le dice, el problema no es ese, el problema es mucho más amplio, ¿ya? Entonces, por el hecho de que sí, o sea, hay una frase que dice, echa la ley, echa la trampa. ¿Me explico? O sea, correcto. Hacemos la ley y siempre va a haber quien busque cómo evadirla, cómo hacerle el cerco. Pero entonces, ¿qué hacemos? No intervenimos, no tomamos decisiones. Entonces, por eso hablo de que es un conjunto de acciones que hay que tomar. Que no se hizo nada hasta ahora. Los umbrales no van a resolver el tema. Hay que prevenir, y para prevenir, si prevenimos con diferentes acciones como las que he mencionado, entonces no va a haber necesidad de que se consuma drogas. Muy de acuerdo con usted, arquitecta, pero han pasado, arquitecta, muy de acuerdo con usted, pero han pasado 3 gobiernos, un periodo de Rafael Correa, Lenín Moreno y ahora Lasso, imagínense, y nadie ha hecho nada. Solo existe la tabla, no existen clínicas de estatales que permitan hacer la rehabilitación a las personas que están consumidas en la droga. O sea, esto es un problema social grande que va más allá de que sea un tema político ahora. Por eso, pero hay que retomar. Nosotros dimos pasos importantes, tal vez no alcanzó el tiempo, no tengo cómo responder a eso porque no estaba en la planificación. Yo no he sido parte del gobierno y desconozco la planificación del Ministerio de Salud. Pero se dio un paso importante ya para identificar el consumidor del expendedor, y algo como resultado de eso fue algo positivo. Los consumidores no terminaban con sus huesos en la cárcel, que contribuyó a la sobrepoblación. Entonces ya se dieron pasos importantes. O sea, hay que también reconocer lo bueno que se hizo. ¿Que faltó? Sí, pero entonces hay que continuar y trabajar en lo que ha faltado de hacer, me explico, arquitecta, pero no nos quedemos empantanados en solamente con más interrogantes, y el tiempo es limitante, pero hay muchos temas importantes que quiero hablar con usted. Una pregunta que se hace el ciudadano común: 50 y más asambleístas son de la revolución. Si gana Luisa, pues lógico, Luisa tendrá un fuerte respaldo desde la asamblea. Y si pierde Luisa, ¿cuál sería la posición de esos 50 y más asambleístas? No queremos que ocurra lo que la ciudadanía apreció en la última asamblea, que la calificaban como la peor de la historia. Es una apreciación errónea, lastimosamente. Vamos a hacer un poquito de historia, como usted señala. En el 2021 no ganó nuestro candidato Andrés Arauz, hoy candidato a vicepresidente, ganó Guillermo Lasso. Cuando nosotros ya conocimos los resultados oficiales que lo ponían como presidente de la República, nuestra postura como bloque, y éramos en número menor que el actual, ¿cuál fue? Dar las condiciones de gobernabilidad para que Guillermo Lasso pudiera implementar su plan de gobierno y dar respuesta a necesidades ciudadanas, es decir, darle el beneficio de la duda. Y esa fue nuestra postura. Llegó un acuerdo al inicio de la asamblea del periodo legislativo entre, creo, bancada de gobierno, social cristianos y UNES, que incluso mucha gente reaccionó de lado y lado porque decían, a ver, el agua y el aceite, porque estábamos hablando de derecha y una izquierda progresista. Sin embargo, ahí había una muestra clara de voluntad política de apoyar para generar esas condiciones de gobernabilidad. ¿Quién fue la persona que mintió e incumplió ese acuerdo? Guillermo Lasso. El primer día de la asamblea, yo la presidí al ser la asambleísta más votada. Y se incidentó la sesión porque él incumplió el compromiso, aparentemente lo que hemos escuchado, por presiones de sus allegados que decían cómo vas a tener un acuerdo con Correa, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consistía ese acuerdo? En la elección de la composición del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, presidente, 2 vicepresidentes, 4 vocales, las composiciones de las comisiones. ¿Para qué? Para generar una estabilidad y condiciones de gobernabilidad también desde la Asamblea Nacional. Él incumplió, pero vamos a ver pues, ¿cómo inició su gobierno? Inició con presidente de la Asamblea propia, una persona que le sirvió de alfombra para todo lo que quiso. Inició con mayoría en la Asamblea, porque como creo no llegaban ni a bancada,
pero conquistaron a los independientes con ofrecimientos no siempre cumplidos, de tal manera que después salieron 8 o 9 de ese bloque, lo que conformó la bancada del Acuerdo Nacional, BAN. Ahí se sumó Pachacutic y la Izquierda Democrática, que luego también se fraccionaron en varias partes. ¿Quiénes nos mantuvimos? Los socialcristianos y nosotros. Y ni siquiera en alianza originalmente, por si acaso. Entonces, Lasso empezó su gobierno con una asamblea afín a él. Pero ¿qué quiso hacer? La soberbia lo sobrepasa. Quiso imponer leyes como le dio la gana. Y no fuimos nosotros como asambleístas, sino la unidad técnica legislativa de la Asamblea Nacional la que le dijo: señor presidente, usted no puede hacer lo que le dé la gana. ¿Qué dice la ley? ¿Qué hace la UTL? Tiene que revisar lenguaje jurídico, estructura jurídica, que esa ley propuesta o reforma no conste en inconstitucionalidades y que solo tenga una materia. La primera ley contenía 3 materias. Entonces, la UTL, ¿qué le dijo? Señor presidente, si usted quiere poner leyes en estas 3 materias, tiene que presentar una ley por cada una. ¿Me explico? Tuvieron mayoría, tuvieron las condiciones para hacerlo, claro. Pero dígame un ofrecimiento de campaña que haya cumplido. Un ofrecimiento de campaña, absolutamente ninguno. Y cada vez que interviene es una mentira tras otra. Y le puedo mencionar ejemplos, pero así fresquitos, recientes. Entonces, no nos pueden endosar la culpa a nosotros. Claro. Luego, ahora, por diezmos y escándalos, se destituyó a Guadalupe Llori de presidente de la Asamblea, pero se mantuvo como asambleísta. ¿Y qué pasa? Ahí hubo una reconformación de fuerzas. Pero ¿por qué no resaltan cuando hemos aprobado leyes de manera unánime? Por ejemplo, la ley de salud mental. Por ejemplo, la ley que lucha contra la trata y el tráfico de personas. ¿Por qué no mencionan ahí? Entonces no, le faltó a la misma asamblea... Le faltó a la misma asamblea difundir porque solo decían que era la asamblea del día era la asamblea del día del bizcocho, era la asamblea del este y del este otro. O sea, le faltó a la misma asamblea. Pero estamos de acuerdo y yo he cuestionado la asamblea porque tiene un equipo, un departamento de comunicación con radio, con que le quedó debiendo al país. Y no sabemos por qué no trasciende la noticia más allá. Entonces sí, eso es algo que hay que rever al interior de la asamblea. Le consulto algo. Le consulto. Si le cuento todo lo que yo hacía, usted se cae agotado, claro, ahí de la silla. Claro, y nos faltaría tiempo para seguir explicando todo lo bueno y las bondades que se dio también, pero la ciudadanía conoce lo otro. Bueno, ¿cómo le ve usted el tema? La ciudadanía tampoco se involucra para informarse, me explico, solo consume lo que las redes o ciertos medios de comunicación. Yo por eso parte de mi trabajo ahora es decirle, ¿cuántos de ustedes han ingresado a la página web? Métanse, porque a lo mejor por desinformación están teniendo sus derechos vulnerados y como no saben, lo que no se conoce no existe, como no saben qué es la ley, y porque solo hablan en los medios y porque solo hablan en los medios nacionales y los medios regionales y locales, que son los que tienen la atención de la población de esos sectores, no se informan. Entonces ahí está la situación. Les quiero consultar algo. A la orden siempre para responder y atender todos los requerimientos. Yo soy partidaria, fan número 1 del información. Arquitecta, le consulto algo. ¿Cómo le ve usted, y hablando de la segunda vuelta, y estamos a pocos días del 15 de octubre, que los medios nacionales, voy a leer un titular que no son palabras mías, lo dice Diario Primicia, dice, González se aleja de Correa. Y bueno, y lo que el ciudadano común dice, bueno, la palabra se aleja es en el sentido de que en la segunda vuelta ella trata de posesionar un poco más de que quien va a gobernar es Luisa González. En la primera vuelta, la frase que intentó posicionar era, ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, que no lo ha repetido en la segunda vuelta. Y en el debate que salió bien Luisa, intentó posicionar su imagen y dejar a un lado imagen de Correa. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia clave. A ver, en la primera vuelta el mensaje era, hay la experiencia, hay el conocimiento. Por eso era el ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Como un mensaje claro de que hoy se puede comparar los 10 años de Revolución Ciudadana versus los 10 años de destrucción. Ojo, los 10 años de Revolución Ciudadana con errores y aciertos porque perfectos no somos, ¿verdad? Pero se puede avanzar, se puede corregir. Versus los 6 años sumados Moreno-Lasso, que han sido una total destrucción del país y una desatención en todo ámbito de las necesidades de la gente, ¿ok? Eso era el mensaje. Para la segunda vuelta, se cambió la estrategia, obviamente, y ¿qué fue lo que se decidió? Aterrizar ya, ahora sí, las propuestas puntuales. Es decir,
qué, cómo, dónde, cuándo, cuánto y de dónde parten los recursos. Sobre todo en un momento en que son elecciones interinas y un cortísimo tiempo, año, 5 meses. Para el Ejecutivo es cortísimo, para la Asamblea realmente no, porque en la Asamblea es un proceso dinámico. Claro. ¿Ok? Entran leyes, se aprueban leyes y siguen entrando leyes. Así que cuando nos vayamos el 14 de mayo del 2025, habrán nuevas leyes en diferentes etapas de tratamiento en las comisiones. Entonces, acá, no es que sea desmarcado, pero sí ha querido aclarar y tiene todo su derecho en decir, yo voy a ser la presidenta. Ahora, eso no excluye que se siga trabajando en equipo con Rafael Correa, porque al fin y al cabo Rafael Correa es el líder de nuestro movimiento, el creador de la planificación y del proyecto político, económico, social, ambiental que nos caracteriza, y evidentemente tiene 10 años pues experiencia en el manejo de un país. Entonces, si somos parte nosotros de un proyecto político, es lógico que él sea uno de los asesores, sobre todo en materia económica, que es su fuerte. Pero ella tiene razón en decir, sí, yo voy a ser la presidenta. O sea, ¿por qué? Porque han querido posicionar que poco menos que es el llaverito de Rafael Correa, que es el peluchito de Rafael Correa y pegue patrón pegue, o sí, lo que tú digas es. O sea, Luisa es una mujer formada académicamente, también con experiencia en sector público y con criterio propio y conocimiento. Entonces, aquí se trata de tener mesas, y Rafael no es el único asesor, tener mesas. Algo pasó. Bueno, para nuestros seguidores en la radio, el problema es que estábamos vía Zoom, se nos cortó la entrevista y ya se acabó el tiempo en Zoom, los 45 minutos de diálogo que da el Zoom. Mil disculpas a Pierina Correa, que estábamos en una excelente entrevista esta mañana. Son las 8 de la mañana con 11 minutos, 8 horas 11 minutos. Gracias a la ingeniera Carmen García, que nos permitió el contacto directo, y a través de ella hago llegar las disculpas porque se nos cortó el Zoom, el tiempo limitado que te da esta plataforma para poder llevar estos diálogos. Bueno, cerramos el espacio informativo porque se viene el subtrópico de Bolívar Informa. Ya daremos las disculpas respectivas a Pierina en el diálogo que mantengamos extra micrófonos, fuera de micrófonos. 8 con 11 minutos. Buenos días. Ponemos una pausa. Escucha y decide. Inicio de espacio publicitario.